Libro La ley de Dios, eterna, perfecta e inmutable, engrandecida y magnificada en el testimonio eterno del Señor Jesucristo, carácter perfecto del Espíritu de Dios. Capítulo 9. Dos sistemas de gobierno en el planeta Tierra: el de Dios y su divina y santa ley de amor, y el de las criaturas rebeldes desobedientes a la ley suprema del eterno Creador. Dice la palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos
la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando ladres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, a oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enod. Y Enod le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Y Lamet tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adad y Silat, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán.
el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 900 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamet. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamet 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Y vivió Lamet 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamet después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamet 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Palabra de Dios. Se encuentra en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Deuteronomio 28 del 1 al 3. Punto suspensivo. Versículo 15 y 16. Primera de San Juan capítulo 3 del 1 al 24. Génesis 4 del 1 al 24. Génesis 5 del 1 al 32. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro.
hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y el conocimiento de la ley se transmitió de padres e hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventurará a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina. Y por Caín y Abel aprobado. Lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse y elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifiesta mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe se perfeccionó por las obras, y que la fe sin las obras de obediencia es muerta. El que dice yo lo conozco pero no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado, que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso continuaron observándolo. Había gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido algo que tarde o temprano aprenderían todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento de Jehová.
Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio del labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riqueza y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Al homicidio, cuya comisión iniciaría Caín, Lamet, su quinto descendiente. Agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, esto es, la celestial. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y esto para escapar a la influencia contaminadora de aquellos se retiraron a las montañas, y ahí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre eran hechos indiscutibles, y la existencia y la suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivió. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad intelectual que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados son mencionados en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios ha tenido testigos fieles y adoradores sinceros. La Escritura dice que no tuvo un hijo a los 75 años, después anduvo con Dios durante 300 años, en la primera parte de su vida. No había amado y temido a Dios y guardó sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, Set, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de sus corazones hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestada en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo
se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento o ambición, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y de sus relaciones con los hombres, como esposo o padre o como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y este santo andar continuo durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida, o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de estos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía al asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio, y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el Espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convirtieran igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba en visión profética. Se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles, para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. Habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, y que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír la palabra de advertencia. Su trabajo no se limitó a los descendientes de Seth, en la tierra a donde Caín había tratado de vivir de su divina presencia. El profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Vino el Señor, dijo, con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que se han hecho impiamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces, y le rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio
sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente a sus malos caminos. En los últimos días los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antidiluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. De la misma forma, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuando más intensa y urgente eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano, después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo. Se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar, manteniéndose así en comunión con Dios. Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado del gozo puro del cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir bienes terrenales, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años no buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa unión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo prosiguió en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida y con la esperanza que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro. Los que amaban hicieron una diligencia búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado.
consigo. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres cedieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar: ¿de qué nos sirve tener al Señor y guardar sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza, infundieron en el hombre la esperanza de que, como Adán vivió la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos, ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que recompensa a todos los que lo buscan. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios y que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían mediante la gracia de Dios resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir, que traerá su galardón de felicidad y gloria y vida eterna para los obedientes, y condenación y pesar y muerte para el transgresor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque no lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos entre los de la tierra. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado alteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de sofisma y fraude, para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver a dónde conducía su obra. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelaron los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía parecerse como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios, y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Al principio Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo, mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes. Aparentaba hacer cuanto le era posible porque desaparecieran ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño.
Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles. Sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios en el que él proponía que introducieran la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado, aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo. La sabiduría infinita no le destruyó, en vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás de haber sido aniquilado. Inmediatamente aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollara más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojan él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían pretender los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión y de guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Patriarcas y Profetas, Conflicto de los Siglos, por Elena G. de White.